Hubo revuelo en redes sociales de Corea del Sur a raíz de lo que sucedió en una premiación de K-pop. Estaban presentes grandes grupos de K-pop y todo debía ser una ocasión de festejo nada más. Pero terminaron con comentarios en redes de que hubo peleas físicas entre fans, demasiada gente que se amontonaba para ver a sus favoritos y hasta gente que decía que alguien se hizo encima y algunas cosas más. Te cuento. Era una ceremonia que premiaba a los más destacados de 2023. El tema es que no había asientos, sino que el público veía el espectáculo parado. Y la gente se agolpaba cerca del escenario para ver más de cerca a los favoritos, lo que hizo que el personal de seguridad tuviera que pedir en muchas ocasiones que se alejaran, pero al no haber mucha recepción a este pedido, los mismos artistas salieron a hacer esta solicitud. Por ejemplo, Karina de Espa dijo, según la prensa, gracias por vernos de cerca, pero los señores de seguridad están haciendo un gran trabajo, así que les pedimos que sigan sus instrucciones. Si la gente de atrás da un paso para atrás, van a disfrutar mejor. Song Han-bin de Zero Base One dijo, ahora está muy peligroso. Por favor, vayan un paso para atrás. Vamos a hacer una pausa. Choi-san de 80s dijo, si dan la vuelta levemente y ven un espacio, por favor vayan un paso para atrás. Está bueno que puedan filmar ahora, pero para que sea un buen momento necesitamos más consideración. Les damos las gracias por su atención y que puedan disfrutar en seguridad. Hola, soy Ginny y esto es Ginny Channel. Gracias por estar ahí y te invito a suscribirte con la campanita. Según relatos en redes sociales, que también lo reflejaron algunos diarios, hubo un momento de forcejeo cuando alguien gritó que un miembro de Zero Base One saliera del grupo y otros se le enfrentaron verbal y físicamente, generando un momento de tensión. Pero en redes sociales también se habla de otra cosa. Hubo quienes afirmaron haber olido un fuerte olor a excremento. Algunos que dijeron que su ropa fue manchada por excremento, que los artistas se tuvieron que tapar la nariz. Algunos inclusive dijeron que vieron orina. Y estas son algunas de las imágenes que están circulando en redes sociales, aunque hasta el momento no han sido replicadas en medios periodísticos. Hasta el punto que estos temas se convirtieron en tendencia en X. Por ejemplo, estos hashtags que, les mostramos aquí. Encima, este tema se viralizó muchísimo porque aparecieron usuarios que afirmaban haber sido quienes se hicieron encima. Pedían perdón y hasta ofrecían hacerse cargo del costo de lavandería. Así que imaginen cómo habrá dado este tema la vuelta al mundo con miles y miles de reposts. Primero apareció el posteo de quien afirmaba haber sido el responsable del excremento y luego el de la orina. Este último decía que no se pudo aguantar y que cobró valor para reconocerlo públicamente y pedir perdón luego de ver el post del otro. Y los comentarios a estos posteos, hay de todo. Quienes se solidarizan, quienes los critican, quienes se toman todo en broma. Pero después ya todo parecía ser una broma porque esos mismos usuarios salían diciendo algún comentario del estilo de ¿me creyeron? Hasta aparecieron comentarios de que habrían visto preservativos usados y hasta había un usuario que se atribuyó ese tema, pero que se notaba bastante que era una broma. Algunos diarios hablan de lo que se viralizó en redes sociales, pero no lo afirman, ya que no hubo una explicación oficial de lo que sucedió. Es una pena, porque realmente fue una ocasión de lujo, en donde se pudieron ver shows increíbles. Fueron 2 días a puro K-pop, en donde la old school y las nuevas generaciones del K-pop se cruzaban. Y la puesta en escena fue muy buena, en un lugar icónico como el Dongdaemun Design Plaza y los grupos que hicieron brillar el escenario de Hanteo Music Awards. La verdad que hubo muchos ganadores, pero nombramos algunos nomás. NCT Dream se llevó el premio de Mejor Artista, Seventeen al Mejor Álbum, Stray Kids a la Mejor Performance, IVE, Mejor Canción. También fueron distinguidos aespa, Zero Base One, Kiss of Life, 80s, entre otros. Bueno, chicos, gracias por estar ahí del otro lado. Cuídense, que son muy valiosos y valiosas. 사랑해요, te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.